Hola mamás, yo soy Michelle Cerón, soy mamá, soy vegana y hoy vamos a hablar sobre mi experiencia con la lactancia materna. Bueno, primero que nada les quiero platicar mi experiencia con mis 3 lactancias porque cada bebé es diferente. Con mi primer hijo, Leo, que tiene actualmente 7 años, casi 8, la lactancia que tuvimos fue básicamente hasta los 8 meses aproximadamente. En ese momento yo no tenía tanta información como se los había platicado en el grupo de pañales. Realmente aquí en Colima casi no había nada de grupos de crianza, de grupos de porteo, no había nada. Entonces toda la información que yo obtenía era de revistas, de algunos libros que había leído, libros muy viejos acerca de lactancia, también pues las experiencias familiares, que estas yo creo que son pues como un chillidito que escuchamos todas las madres siempre cuando comenzamos a lactar. Entonces, ¿qué sucedió con Leo? Básicamente cuando cumplió 8 meses yo le daba pecho y no sabía acerca de los brotes ni las crisis que pueden tener los bebés. Así que se prendía de mi pecho, se hacía para atrás, se prendía. Obviamente estamos hablando de un posible brote de crecimiento o de una angustia de separación que se da muy probablemente a esa edad. Yo lo desconocía completamente, así que para mí, para la experiencia de mi familia, de mis conocidas y de mis recursos en ese momento, era que mi leche ya no era suficiente para él. Entonces comenzamos a complementar con fórmula. ¿Qué pasó? Obviamente cuando comenzamos a complementar con la fórmula, que el sabor de la fórmula sabemos que es muchísimo más dulce porque tiene muchísima azúcar. Entonces, obviamente León prefería 1000 veces succionar en un biberón con una fórmula que era mucho más dulce, que el flujo era mucho más rápido en comparación de la lactancia materna, y pues básicamente ahí se vino en declive nuestra lactancia. Pasó aproximadamente una semana en lo que introducimos la fórmula para que nuestra lactancia se fuera completamente. Bueno, ahora vamos a hablar de Zoe. Con Zoe ya era diferente la situación, fue 2 años después de que había llegado Leo. Pero aquí sucedió algo que quiero platicarte de corazón a corazón para que escuches y probablemente te vas a sentir identificada, probablemente no, pero si te sientes identificada, quiero y creo que es muy importante que escuches esto. Básicamente, cuando yo me embaracé de Zoe, fue en un punto un poco difícil, ya que yo comenzaba algunos proyectos diferentes a los que había venido manejando en el embarazo y la lactancia de León. Entonces, cuando yo me embarazo de Zoe, pues obviamente comencé a leer un poquito más, había un poquito más de grupos, no aquí en Colima, pero sí a nivel nacional. Había más opiniones, había más cosas que leer al respecto, y yo leí que la lactancia era lo mejor que yo podía darle. Entonces obviamente pues yo iba con todo el power para establecer mi lactancia. Me di cuenta, tontamente entre comillas, que si a León le había gustado tomar un biberón porque el flujo era más rápido, probablemente si yo hacía un banco de leche y a Zoe se lo ofrecía en biberón, iba a ser muchísimo más fácil porque el flujo iba a ser pues obviamente más que el que tiene en la lactancia y no me iba a arriesgar a perderla. Más sin embargo, cuando nació Zoe, todo cambió. El embarazo básicamente lo viví wow, sin náuseas, sin vómitos, sin absolutamente ningún problema, porque te quiero platicar que de Leo, mi embarazo me la pasé casi todo el embarazo pegada a la taza del baño vomitando. Lo único que podía comer era jícama. Pero bueno, te platico esto porque básicamente el embarazo de Zoe fue perfecto, todo era perfecto hasta el momento del parto. ¿Qué pasó en el momento del parto? Bueno, nace Zoe, bueno, antes de eso comienzo yo con contracciones. Le comenté a mi esposo que no quería ir sino hasta que ya sintiera yo un dolor más fuerte. Te platico que yo tengo un umbral de dolor muy alto, entonces
esos pequeños piquetes que yo sentía probablemente eran de 2 o 3 centímetros de dilatación. En efecto, cuando yo fui al hospital porque ya sentía un poco de dolor, yo ya estaba de 9 centímetros de dilatación, así que me pasaron de volada. Básicamente me indujeron, me pusieron pues obviamente el suero que te ponen. Entré, no ocupé absolutamente ningún medicamento. Fue algo muy chusco porque yo todavía me di la tarea de cenar en mi casa antes de irme al hospital que tenemos aquí a 3-4 minutos de mi casa. Y bueno, antes de entrar a la labor de parto vomité a la doctora porque había cenado. Nunca había pensado que realmente por algo te dicen el que no cenes antes de ir a alguna operación o que mantengas un ayuno, y es por eso, porque obviamente pues puedes vomitar. Pasado esto chusco, entonces entro yo a sala de expulsión y sucede lo siguiente. Yo iba emocionadísima, iba nerviosa, iba a hacer algo diferente, y te platico, te pongo como en contexto. León fue una cesárea por negligencia médica. Entonces yo iba por mi parto vaginal después de cesárea. Esto es algo que mucha gente me decía que no lo iba a lograr, que si yo tenía una cesárea tenía que tener otra cesárea, más sin embargo el ginecólogo que me atendió me dijo tú puedes hacerlo, no hubo un desgarre. Entonces aquí te comento que obviamente todos los organismos son diferentes. Si tú quieres tener un parto vaginal después de cesárea, te recomiendo que te acerques a un ginecólogo y a tus especialistas que sean pro parto humanizado o pro parto respetado. Esto para que te den más opciones y no te digan, no, si tuviste cesárea tienes que tener cesárea. Bueno, dicho eso, entro a expulsión. Básicamente pujé 2 veces. Fue algo muy bonito porque pude sentir la conexión con mi cuerpo sin ningún medicamento. Nace Zoe y entonces ahí me enfrento cara a cara con que no es solamente tener la información. Nace Zoe y yo sentí algo extraño en mi corazón, en mi cabeza. Algo pasaba, no entendía yo qué pasaba, pero me comencé a sentir con mucho sueño, me empecé a sentir como cansada. Me dijeron que podía tenerla porque pues estaba ya recuperada. Yo pedí quedarme un momento, descansar un momento antes de que me la dieran. Le dan una jeringa de fórmula porque pues ya tenía hambre y yo estaba dormida. Despierto, me la dan y me la acerco al pecho para que se prenda, como con León, que fue el instinto. Y pues yo di por hecho, si ya pasé con León por esto, pues va a ser más sencillo. Y oh, terrible realidad. Me la intento prender al pecho y Zoe no quería. Yo intentaba del izquierdo, del derecho. La enfermera diciéndome que tenía que pegármela, mamita, pégatela, te tienes que pegar, que no sé qué tanto. Llega mi mamá porque ella me apoyó en los 2 partos, estuvo ahí y me decía que si todo estaba bien, que si la bebé ya había comido, que si todo estaba perfecto. Y yo estaba pensando, dije, bueno, a lo mejor me siento mal ahorita, pero esto va a pasar llegando a mi casa, seguramente es eso, llegando a mi casa ya me voy a sentir bien y nada va a pasar, ¿no? Entonces llegamos a casa, mi esposo pues enamorado de la nena, mi hijo. Para mí la experiencia de ir a tener a mi segunda hija fue algo difícil. Si eres mamá de 2 pequeños me vas a entender. Cuando fui a tener a Zoe yo me sentía como si estuviera cometiendo una infidelidad a mi hijo. Sentía como un miedo de que si me pasaba algo, ¿en qué me metí? Si me llega a pasar algo por tener otro bebé, qué irresponsable, o sea, ¿qué va a pasar con León? Las hormonas, o sea, miles de pensamientos que te acechan en la cabeza. Entonces yo me regresó el alma al cuerpo cuando tuve a León otra vez en mis brazos. Me sentí bien, me sentí completa porque ya estábamos los 4, estábamos en casa y podíamos tener nuestro ecosistema.
nuestro círculo en familia, y ya todo iba a ser más fácil. Entonces llega el momento en el que Zoe empieza, ya sabes, con la manita a llorar, que tenía hambre. Mi esposo, muy lindo, se acerca y me dice que si quiero, me preguntó que si quería quedarme sola, que si quería estar ahí. Y yo, pues nerviosa porque no podía darle pecho, me la acercaba y me salía leche, pero Zoe no quería prenderse de mí, y algo me decía en mi corazón que yo no quería que ella se prendiera. Entonces fue algo muy difícil, muy difícil. Nos la llevamos así con el extractor. Afortunadamente, una de las cosas que mi esposo me regaló en el embarazo fue un extractor. Me comencé a sacar leche porque la leche la producía, estaba ahí, mas sin embargo no podía hacer una conexión con Zoe. Estábamos a base de biberón. Zoe era una niña hermosa, se la quería pasar todo el tiempo con su papá, y digo se la quería pasar porque aunque era bebé, cuando yo la tenía en mis brazos Zoe lloraba, y cuando estaba con su papá pues era como lo máximo, ¿no? Entonces fue como muy difícil para mí. Después de 4 meses dije no puedo más, y mi esposo se dio cuenta de lo que pasaba. Afortunadamente él ha sido un padre y un esposo presente en toda la extensión de la palabra. Entonces cuando se dio cuenta que algo pasaba, se acercó, yo pedí ayuda, fui por ayuda y entendí que por lo que estaba pasando era una depresión postparto tremendísima. Si la has pasado, si te sientes así, si en este momento lo estás viviendo, mi mejor consejo que te puedo dar es que busques ayuda, que lo digas, que lo hables con tu mamá, con tus amigas, con tu esposo. Háblalo, no te lo quedes, porque de verdad es algo muy difícil y no se debe de vivir solo. Aquí viene un consejo que yo les he dado a mis amigas y no me van a dejar mentir. Creo que la maternidad, el término madre, está en un punto de mucha exigencia, porque a veces creemos que por ser madres tenemos que solamente servir a nuestros hijos, tenemos que darle lo mejor a nuestros hijos, tenemos que hacer todo por ellos, aunque eso lleve a cuestas de nosotros estrés, cansancio, frustraciones. Yo en este punto de mi relación con mi nueva hija, sabía que lo mejor para ella era la lactancia materna, pero también sabía que antes de ser madre, soy mujer y me merecía completamente estar sana mentalmente para yo poder ser una buena madre. Antes de necesitar su lactancia, Zoe necesitaba una mamá bien, una mamá mentalmente sana, una mamá mentalmente estable, una mamá feliz, y esto te lo digo a ti como se los he dicho a todas mis amigas. Antes de ser mamá, eres mujer. Nunca pongas las necesidades de nadie antes que las tuyas. Si te sientes mal, si te sientes cansada, háblalo, grítalo. Date tu tiempo, hazte un pedicure, hazte un manicure, date tus 5 minutos en el baño, tárdate 15 minutos bañándote, sal con tus amigas con un café. No sabes lo reconfortante que es ver a tus amigas después de que estás atravesando por esto, a tu mamá. Date esa oportunidad de no juzgarte, porque antes de que tu familia, tus amigos, tus conocidos, las vecinas, los demás hablen y juzguen, tú eres tu primer juez. Y con esto que viví, aprendí que no debía de exigirme, no debía de juzgarme, porque lo único que estaba haciendo era amargarme mi maternidad, y el tiempo no perdona, el tiempo avanzaba y pues las cosas no podían seguir así. Entonces, dicho esto, comencé a trabajarlo, tuve terapia. Mi esposo fue un pilar increíblemente importante en este punto. Fue siempre se los comparto en mi página, siempre se los comparto en
perfil personal, es un papá extraordinario. Cuando supo lo que pasaba, no tardó nada en actuar. Si era momento de dormir a Zoe, si veía que yo no podía o que me sentía mal, él inmediatamente me daba mi momento a solas. Él dormía a la bebé, él le daba de comer. No fue de juzgarme, decirme, ay, le vamos a dar fórmula, no. Inmediatamente atendió él las necesidades, y yo creo que eso fue algo importantísimo para que yo pudiera pasar por este bache, que no me hace ni menos ni más madre que nadie más. Entonces, ya pasando toda esta situación, ya te lo voy a platicar en otro video, porque pues básicamente en te estoy hablando de lactancia. Mi rescate, mi salvavidas, mi mejor amigo para recuperar y para establecer una conexión y una relación con mi hija fue el porteo. El porteo llegó a mí como una luz al final del túnel. Nos compramos un fular y fue como mágico. O sea, aunque no era el gran fular, el carísimo, con el primer fular con el que comenzamos, fue algo increíble. Coincidió con unas vacaciones que tuvimos en diciembre. No te puedo explicar, no te puedo decir qué fue ponerme a Zoe por primera vez en el fular. Fue algo maravilloso, y ahí nos hicimos mejores amigas. Y bueno, después te voy a hacer otro video platicándote sobre todo esto un poquito más. Ahora te voy a platicar de Bárbara. Mi tercer embarazo, después de 5 años de haber estado embarazada, fue como la locura. Fueron emociones como ¿qué hicimos? O sea, ¿qué sigue? O sea, 3 hijos, ¿qué voy a hacer? Me voy a volver loca así con los 2. Era como más fácil porque se llevaron 2 años. Entonces, las actividades, todo es como más fácil, pero una bebé que va a ser recién nacida y sus hermanos van a tener 5 y 7 años, ¿qué hicimos? ¿En qué nos metimos? Pero bueno, afortunadamente, pues es otra era, otro mundo. Aunque pareciera que no es mucho tiempo, en esos 5 años creció la capacidad de información en internet, los grupos de maternidad aquí presenciales en Colima, en línea. En todos estos años me hice de muchísimas amigas, de muchísimas colegas, de muchísimas hermanas virtuales, una tribu virtual preciosa, que si bien en Colima aún no es muy grande, en toda la República se extienden muchísimas mujeres que comparten y te acompañan y te apapachan como si estuvieran cerca de ti. Entonces, para cuando yo me embaracé de Barbie, fue así como que, ay, Barbie, vamos a tener otro bebé, chalala, la información, leer. Y entonces ahora yo era una mamá que dije, bueno, entonces en mi maletín de armas, ¿qué voy a echar en mi maletín de armas? Sé que puedo tener depresión postparto, sé que puedo no tenerla, sé que puedo hacerlo, sé que puedo probablemente no poder hacerlo, sé que necesito mi herramienta, el porteo, sé que no es lo mejor comprarme un extractor y matarme por hacer un banco de leche el primer mes. Sé lo que va a venir. Ya era una madre más preparada, y digo entre comillas porque nunca deja uno de aprender. Incluso si yo ahorita tuviera otro bebé, sabría muchísimo más cosas. Y bueno, ese es el punto, ¿no? Nunca dejar de aprender. Entonces llega Bárbara, íbamos obviamente otra vez por un parto vaginal, aunque ya habíamos tenido una cesárea, un parto vaginal, y entonces íbamos otra vez por esto. Fueron pues ahora sí que circunstancias diferentes. Yo ya no estaba trabajando en una oficina, no estaba trabajando en un local, estaba trabajando en casa, estaba en la comodidad. Cualquier cosa, yo ya sabía que si me daba náuseas, con jícama me podía funcionar, o con nieve de limón me podía funcionar. Entonces fue como bien padre, porque además no éramos solamente Gors y yo,
estaban Zoe y León, y no saben lo maravilloso que fue para mí vivir mi embarazo, mi tercer embarazo, con mis 2 hijos. Fue padrísimo porque se involucraron al 100%, desde que les dijimos, desde que querían escoger ropa, desde que querían escoger pañales, desde que querían enterarse de los ultrasonidos, desde todo. Entonces fue como bien diferente, fue muy padre, fue un embarazo maravilloso, muy bonito. Cuando llegó Barbie, cuando nació, fue un parto natural. Inmediatamente yo estaba despierta esperando, ¿cómo me siento? No, afortunadamente no tuve una depresión postparto como tal, de sentirme con ganas de llorar o de que ya no quería estar aquí o cualquier tipo de esas situaciones. En esta ocasión decidimos en pareja, en familia, que no queríamos nada externo a nuestra familia, precisamente por eso, porque si yo llegaba a tener alguna situación quería que lo pudiéramos afrontar juntos, porque esta vez era diferente, estaban mis hijos. Entonces estuvimos solos, fue un mes grandísimo. Te platico que básicamente cuando llegué a la casa, los niños estaban emocionadísimos por ver a Barbie. La vieron, se enamoraron de ella, la olían a cada ratito. Me la pego yo al pecho y los niños estaban maravillados de poder ver cómo su mamá estaba alimentando a su hermanita. Y te puedo decir que ese fue uno de los principales pilares de mi lactancia con Barbie, el sentirme empoderada y fuerte por parte de mis hijos. León y Zoe no dejaban de decirme que soy maravillosa, que cómo era posible que le diera yo de comer, o sea, como las vaquitas a sus animalitos, o sea, mamá, tienes lo mejor para Barbie. Entonces eso fue así como que claro, puedo tener mi lactancia, y fue algo muy bonito. Mi esposo diciéndome y echándome porras a cada momento, tú puedes, no puedo creerlo, después de 5 años, después de todo lo logramos, lo lograste. Fue muy bonito, establecimos nuestra lactancia y aprendí esos pues horrores que tuve en mis 2 lactancias pasadas, que fue básicamente no presionarme por hacer un banco de leche, porque independientemente de todo, además yo no iba a ir a trabajar a ningún lado, entonces no hay nada mejor que directamente del envase. Aprendí que no necesitaba tener un extractor en ese momento y pegármelo y lastimarme, porque, bueno, aquí te voy a platicar unas cosas que debes de saber sobre la lactancia. Punto número 1, la lactancia no debe doler, porque he escuchado y he leído muchísimo, y de hecho me hicieron una pregunta cuando nació Barbie y subí unas fotografías en la feria de lactancia a la que estuvimos asistiendo, y es que si era normal que sangraran los pechos al dar de comer a los bebés. Con Leo pasamos por esto. Me sangraron los pechos, se me hicieron grietas en los pezones y lloraba, pero aún así no desistí y estuve para darle pecho, porque se me llenaban y obviamente pues en eso terminamos. Yo no tenía información y bueno, lo que ya les platiqué. Con Zoe ni siquiera tuvimos eso porque pues ya saben. Y bueno, ahora con Barbie yo sabía que lo básico, primero que nada, era un buen agarre. Un buen agarre es lo que te va a definir, lo que va a definir tu lactancia. Entonces yo veía, por ejemplo, que Barbie se prensaba del pecho y no lo hacía bien y me comenzaba a doler. Con cuidado retiraba el pecho y le volvía a poner el pezón en el mentón o en la nariz para que ella hiciera esto. Y al abrir más su boca, ella, o hacer para atrás su cabeza, tenía mayor capacidad de agarrar mejor el pecho y mejorábamos el agarre, hasta que llegamos a un punto en el que ambas nos hicimos expertas y entonces ya comía. Todo fue muchísimo más fácil en cuanto establecimos el agarre. Otra, con no presionarnos con hacer un banco de leche, y la otra, hacer oídos sordos, porque vas a escuchar que a tu vecina,
le dijeron que a partir de los 4 meses la leche se convierte en agua, porque a tu prima le dijeron que la leche no sirve para nada, porque a tu mamá le dijeron que la leche no nutría, porque tú leíste en un grupo que una mamá le daba agua y té de anís a su bebé y no le pasó nada. Bueno, oídos sordos absolutamente a todo eso. Empodérate, infórmate acerca de absolutamente todo lo que debes de saber de la lactancia y olvídate de tomar tés, cervezas, atoles, comidas. No existe, este es el punto número 2, no existe ninguna receta ni ninguna pócima mágica para poder producir más leche. La única manera de producir más leche es la succión. A mayor succión, mayor producción. Punto, no hay más. Si tú te pegas a tu bebé, vas a producir más leche. Si tú te dejas de pegar a tu bebé, poco a poco vas a ir perdiendo la producción de leche. Entonces, esto grábatelo. Que no te digan, no es que yo tomé un suplemento, no es que yo tomé pastillas de cerveza, no es que... No, he leído... No lo hagan, por favor, no lo hagan. Voy a hacer un paréntesis para platicarte que uno de los mitos es que no produce la suficiente leche. Y esto solamente pasa a 5% en promedio de las mujeres en el mundo. Se llama hipogalactia. Eso quiere decir que el otro 95% son completamente capaces de producir y darle leche a sus bebés. Cuando comienzas a lactar, puede que cuando pasen estas crisis o brotes de crecimiento sientas que tus pechos están blandos y porque no están inflados como en los primeros días, piensas que no tienes suficiente leche, pero esto es mentira. Bien puedes tener los pechos blandos, pero la leche se produce en el momento en el que el bebé succiona. La primera leche que produce, lo primero que producen los pechos cuando tienes a tu recién nacido es el calostro, que es una leche amarilla, por eso se le conoce como el oro líquido. Me llegó a tocar escuchar a una señora que decía que el bebé de su hija, o sea, su nieto, estaba manipulando a su hija porque no comía, solamente se prendía el pecho y succionaba y que era mañoso. Los bebés no son mañosos, los bebés no se acostumbran a los brazos, los necesitan. Y esto que te voy a decir es muy importante. El pecho no solamente es comida, el pecho es calor, el pecho es seguridad, el pecho es mamá. Entonces tu bebé está buscando eso en ti, no te está manipulando ni está saliéndose con la suya. Por favor, confía en ti y en tu bebé. Otra cosa que te quiero comentar es que olvides eso de que los bebés comen cada 4 horas. Eso es mentira. La lactancia es a libre demanda, es decir, cada que el bebé quiera. Yo sé que puede ser desesperante, sobre todo cuando hay brotes, tener pegado a tu bebé durante 40 minutos. Pero ¿sabes qué te puedo recomendar para eso? Cuando Barbie estaba pegada a mí y duraba hasta 45 minutos pegada de un solo pecho, solamente pensaba en mi cabeza, ella va a ser bebé solamente una vez, este momento solamente lo voy a tener una vez en mi vida. Y me hacía la carga más ligera para no, en mi caso suelo tener ansiedad, y este pensamiento me ayudaba a relajarme muchísimo y disfrutar, porque esto es otra cosa, no tengas tu maternidad, tu lactancia, pensando en que tienes que hacerlo. Disfrútalo, enamórate de tus hijos, abrázalos, huélelos, bésalos, porque solamente van a estar pequeños una vez. Te dio mastitis. ¿Qué es mastitis? Tus pechos están llenos de leche, se sienten calientes, hasta sudas frío y te sientes con el cuerpo cortado. Por favor, no cumplas ningún tipo de remedio casero. Lo mejor que puedes hacer es acercarte a una asesora de lactancia. Lo que yo llegué a hacer con León cuando tenía mastitis era ponerme fomentos de agua caliente. Fíjate, esto yo nunca lo leí en ninguna página ni nadie me lo recomendó. Mi esposo me dijo, lo más lógico sería ponerte algo caliente para que te ayude, y efectivamente me puso unos paños, unas toallitas de tela calientes, de las de la babita, y me ayudó muchísimo, pero muchísimo. Me ayudaba a que fluyera la leche. Y aquí un punto, si te llega a dar mastitis, por favor no dejes de dar pecho, porque el único que te puede ayudar a sacar esa lechita y a que fluya y a que todo esté mejor es tu bebé. Nada más, ninguna crema, ninguna poción, nada.
solamente que tu bebé te ayude a sacar y tú puedes apoyarte con pequeños masajes y con las toallitas calientes que te digo. Te voy a recomendar aquí abajo también en la descripción a un médico si estás en Colima, que en lo personal creo que le pone muchísimo corazón a lo que hace, es asesor de lactancia y siempre nos ha apoyado en la tribu a la que pertenezco respecto a lo que es la lactancia. No dudes en pedir ayuda. Te sorprenderías cuántas mamás piensan que no pueden, que no van a poder o quieren desistir, van a una asesoría y su mundo cambia. Date la oportunidad. Otra cosa, tu herramienta. El porteo es una herramienta, yo creo que básica para poder seguir, para poder facilitarte la vida, para avanzar. ¿Por qué? Por ejemplo, yo estaba en casa, teníamos nuestra lactancia, todo estaba bien, pero de pronto Barbie se quedaba dormida y yo quería hacer una que otra cosa, y sabemos que a veces las mujeres, como te lo decía, nos exigimos demasiado. Entonces sentía que tenía que hacer esto, y además yo tengo una personalidad, me gusta mucho hacer las cosas. Es un defecto, creo, creer que si no lo hago no va a estar o bien hecho o no lo van a hacer. Entonces a veces, por más que mi esposo hacía de comer, barría, trapeaba, lavaba, todo, yo quería pararme y sentir que hacía algo. Y bueno, si te sientes así, va, está bien, tampoco te voy a decir, no, te tienes que acostar los 40 días sin salir de tu cuarto y ponerte una mantita en la espalda para que no se te vaya a meter el chiflón por la espalda. No. Entonces sabemos que la mujer de ahora requiere levantarse antes de esos 40 días y hacer cosas. Entonces mi mejor consejo para cuando lo hagas es el porteo, un fular, una mochila evolutiva, un rebozo, lo que tú consideres. Y aquí te digo, bien importante, que te acerques a una asesora o a una tribu para que sepas, pruebes y conozcas cuál es el mejor cargador para tus necesidades y las de tu bebé. Ya como para seguir, te platico que en mi caso, con mi lactancia con Barbie, todo iba perfectamente bien hasta que cumplimos 4 meses. De hecho, fue un poquito antes, en la primer crisis. La primera crisis, el brote que tenemos es a los 17 a 20 días, que es cuando te empiezas a preguntar si realmente tu bebé está recibiendo el suficiente alimento. Pero no te preocupes, tú produces la leche suficiente para tu bebé, no dejes de pegártelo. Yo sé que a veces es desesperante esos primeros 17 días porque se pasa hasta 40 minutos pegado al pecho y dices, bueno, nos vamos a hacer uno mismo aquí, o se prende y se hace para atrás, se prende y se hace para atrás, y llora y se talla y sientes que te vas a volver loca, que no puedes, pero es completamente normal. Entonces no te angusties. Está la página de Alba Lactancia, hay muchas fuentes ya en internet que puedes leer los brotes y crisis de crecimiento en los que los bebés necesitan precisamente desarrollarse, madurar, y pasan por este tipo de situaciones. La siguiente y difícil es a los 3 meses. ¿Qué pasó a los 3 meses con Barbie? Todo era perfecto, comía a la hora que quería, yo no tenía prisa, me ponía en la mecedora hasta 40 minutos haciéndonos una misma comiendo. Llegó un punto en el que no quería comer del pecho izquierdo. Entonces yo como que, bueno, pero ¿qué pasa? Simplemente Barbie no se acomodaba del lado izquierdo para comer. Sí, mientras la traía en la mochila evolutiva, sí, mientras la ponía en el fular, pero si me la acomodaba acostada, ella empezaba, y como además se empiezan a mover un poquito más, ella ya no quería comer del pecho izquierdo tanto. O sea, sí comía, pero no tanto como con el derecho. Entonces empecé a leer, error mío, lo googleé, no en una tribu, sino lo googleé, y me decía que tenía que interrumpir la lactancia y dar fórmula porque la bebé no se iba a llenar. Cuando me metí en un grupo y me informaron que bien podía yo dar pecho, continuar mi lactancia con un solo pecho, alternando un poco con el otro.
Me estoy riendo porque es muy gracioso pensar que puedes dar tu lactancia, seguir tu lactancia con un solo pecho. Pero sí se puede, y así es como lo hemos hecho Barbie y yo básicamente hasta la fecha. Sí come del pecho izquierdo en las noches y a veces en el día, pero su pecho favorito es el derecho. Al principio fue como que entonces va a crecer más un pecho que otro, y tú lo puedes ver aquí, se ve a simple vista si prestas atención, pero sí es posible. Por si te ha pasado, no quiero que pienses que no puedes alimentar a tu bebé con un solo pecho. De hecho, hay mujeres que han logrado su lactancia no con preferencia, sino con un solo pecho. Entonces, te digo que lo básico es que tú te informes y que leas, que te unas a una tribu, porque para maternar, para ser madre se necesita una tribu que, como dicen por ahí en internet, te respalde, porque conoces a todas tienen diferente información, diferentes experiencias que te van a servir a ti, con las que te vas a sentir identificadas, y puedes abrir tu mente y tus horizontes a nuevas cosas. Otra herramienta que te va a servir muchísimo, y si está en tu posibilidad, te digo que lo hagas, es el colecho. ¿Qué es el colecho? Es dormir en la misma habitación que tu bebé. Yo sé que nos han impuesto esa idea desde pequeñas. Cuando ves una película y la mamá embarazada tiene a su bebé, llega a su casa y lo primero que hace es poner a su bebé en un hermoso cuarto pintado, decorado, en su cunita, con su móvil, y se va y el bebé se queda en silencio. Entonces, cuando tú llegas a tu casa y tu bebé llora en la noche, o sea, eso nadie me lo platicó. Hay que ser más realistas. Eso para empezar, yo pienso que no es natural. Imagínate que estuvo 9 meses dentro de ti para que de pronto lo saques y lo lleves por allá. Aquí te voy a decir algo cortito para no abundar mucho, porque no es precisamente el tema, pero hablamos de lo que es la exterogestación, y es que los bebés lo necesitan. Es un periodo después de que tu bebé nace que necesita estar aún cerca de ti, no puedes simplemente separarlo y ya. Entonces, el porteo, el colecho te permite eso. Lo que hacemos aquí en casa, y en mi experiencia, fue poner la cama al estilo Montessori, que es poner la cama directamente en el piso sin base, y lo hice pensando precisamente en Barbie. Ella básicamente duerme con nosotros. Tenemos una cama, es un colchón king, dormimos los 3. Aunque el colchón esté enorme, Barbie duerme pegada siempre a mí, yo duermo en la orilla. Entonces, hacemos el Teta Sutra en las noches, y es como bien padre, porque a diferencia, por ejemplo, de mi primer hijo, que le compramos el corralito, y aunque hacíamos colecho porque dormía en la misma habitación, no dormía en la misma cama. Entonces, cada vez que Leo lloraba en la noche, papá se levantaba, me lo pasaba, o yo me levantaba y iba por él. Entonces fue diferente, porque obviamente Barbie en la noche, que se llega a despertar porque tiene hambre, lo único que hago yo es voltearme, sacar la comida directo del envase, se pega, come y se voltea. Porque encima de eso te tengo que platicar. Barbie adora su chichita, adora estar conmigo, pero en las noches siempre después de que come se voltea, me da la espalda y se duerme con su papá. Háganme el favor. Pero bueno, básicamente esto es lo que te quería yo platicar. Esta es mi experiencia, te lo recuerdo, no tiene por qué ser igual a la tuya. Somos personas diferentes, todos afrontamos, en este caso las mujeres, la maternidad de manera diferente. Lo que te estoy contando a mí no tiene por qué pasarte a ti. Lo que te platiqué de la depresión no tiene por qué pasarte a ti. Es algo que pasa simplemente a diferente. Puede que a una sí, a otra no. Puede que otra no sepa ni qué es eso. Yo lo que te recomiendo es que, ya te lo dije, leas, te informes, te hagas de una tribu y que creas en ti. Que sepas que tú eres lo mejor para tu bebé. Tú tienes el mejor alimento para tu bebé.
Tu leche es tan maravillosa que está diseñada especialmente para tu bebé y que tu leche va a ir cambiando como no lo hace ninguna fórmula conforme tu bebé vaya creciendo, porque los requerimientos que tiene un bebé recién nacido son diferentes a los de un bebé de 1 año o un pequeño de 2 años. Que nadie tiene derecho a decirte hasta cuándo vas a dar pecho, eso lo decides tú. Cuando tú y bebé quieran, en ese momento van a dejar de dar pecho. Y que así sea 1 hora, 1 día, 1 toma, 1 año, 3 años, 4 años, lo estás haciendo excelente. Eres la mejor, haces lo que puedes y tu bebé está recibiendo lo mejor de ti. Bueno, pues eso fue todo lo que te quería platicar el día de hoy. Espero que no se me haya olvidado mencionarte nada. Te puedo recomendar una aplicación que es de bebé de Philips. La voy a dejar en la descripción del video. A mí me ayudó mucho porque venía lo que viene siendo los brotes y las crisis. Te recomiendo que si tienes alguna duda, te acerques a una asesora de lactancia. La Liga de la Leche, Pilu. Hay muchísimas mujeres dispuestas a ayudarte, a escucharte y acompañarte en tu lactancia. No estás sola y si en algún momento te sientes deprimida, mal, cansada, no dudes en escribirme o escribirle a las personas que tú más quieres. Recuerda lo que te dije, antes de ser mamá eres mujer y eres una mujer valiosísima e importante. Entonces, te mando un abrazo, espero que este video te haya gustado y te voy a dejar también por abajo en la descripción una página donde puedes consultar los medicamentos que son compatibles con la lactancia. Se llama eLactancia y la puedes utilizar porque de pronto esa es otra traba que nos ponen. Que si te llegas a enfermar, porque las mamás, escuchémoslo, también se enferman, que si tomas un medicamento no puedes seguir lactando y eso es mentira. Como puede haber otras opciones que te sugieran, no es nada más importante que tú estés informada. Entonces yo te voy a dar las herramientas que a mí me sirvieron y ojalá te funcionen. Les mando un beso, muchos abrazos nutridos y nos vemos en el siguiente video.